¿Listo para gozar el viaje de la vida? Bienvenido al tren. Amigo mío. Si deseas viajar lejos y rápido, viaja ligero. Quítate todas las envidias, los celos, el rencor, el egoísmo y el temor. Si alguna vez te subes al tren equivocado, bájate en la estación más cercana. Cuantas más tardes en bajarte, más caro será el viaje de regreso. Nuestra vida es un constante viaje. Desde el nacimiento hasta la muerte. El paisaje varía. La gente cambia. Las necesidades se transforman. Pero el tren sigue adelante. La vida es el tren, no la estación. Las vidas sin significado pasan de largo como trenes que no paran en tu estación. A veces sentimos que la oportunidad de nuestra vida se encuentra en uno de los trenes que esperan salir, estacionados en un andén. Pero, cuando decidimos comprar el billete para iniciar el gran viaje, compramos el del tren equivocado. Muchos del viajantes, al bajar del tren, dejan un vacío permanente. Otros pasan tan desapercibidos que ni siquiera nos damos cuenta de que desocuparon sus asientos. Es curioso ver cómo algunos pasajeros, a unos seres queridos, se acomodan en vagones distintos al nuestro. Durante todo el trayecto, están separados sin que exista apenas comunicación. Pero en realidad, nada nos impide que nos acerquemos a ellos si existe buena voluntad de nuestra parte. De lo contrario, puede ser tarde y encontraremos a otra persona en su lugar. Mi bello amigo. Quiero que sepas que sea como sea, el viaje continúa. Lleno de desafíos. De sueños. De fantasías. De alegrías. Tristezas, esperas y despedidas. Sería muy hermoso y bonito poder tener una buena relación con todos los pasajeros, buscando en cada uno lo mejor que tengan para ofrecer. En algún momento del trayecto, ellos podrán titubear y probablemente precisaremos entenderlos. Pero recordemos que nosotros también, muchas veces, titubeamos y necesitamos a alguien que nos comprenda. El gran misterio para todos es que no sabremos jamás en qué estación nos tocará bajar. Como tampoco dónde bajarán nuestros compañeros de viaje. Ni siquiera el que está sentado a nuestro lado. Yo, amigo mío, a veces, pienso en el momento en el que me toque bajar del tren. Y me pregunto, ¿sentiré nostalgia? ¿Sentiré temor? Alegría, angustia. Separarme de los amigos que hice en el viaje, creo que será muy triste y doloroso. Dejar que mis hijos sigan solos el viaje, también. Pero, me aferro a la esperanza de que, en algún momento, tendré la gran emoción de verlos llegar a la estación principal con un equipaje que no tenían cuando iniciaron su viaje. Lo que me hará feliz será pensar que luché para que ellos crecieran y permanecieran en este tren hasta el fin del viaje. Yo, mi bello amigo, he dejado de esperar el tren, justo cuando he entendido que el tren soy yo. Quien quiera viajar conmigo siempre tendrá un lugar a mi lado. Quien no quiera es libre de quedarse en la estación. Y aprendí que todo puede cambiar en un parpadeo. Que debo vivir y disfrutar el presente. Que el tiempo no es eterno. Que todos tenemos luchas internas. Que ser amable
es transformador. Que no todo está bajo mi control. Que perdonar es un regalo personal. Que ser feliz es una elección diaria. Y vivir en gratitud me regala la fortuna de sentir bendiciones cada día. Aprendí a disfrutar mi presente en un pasado que no tiene futuro. Y muchas veces seguí cuando creía que no podía más. Creo que eso es lo que me hizo diferente a los demás. Y, con mucho dolor, aprendí que no todos van a estar felices de mi cambio. Porque a ellos les recuerda que siguen en el mismo lugar. Mi hermoso amigo, no te olvides de soltar algunas de estas cosas en la vida. Si no trae alegría, suelta. Si no te ilumina ni te construye, suelta. Si alguien permanece a tu lado, pero no crece, suelta. Si te procura seguridad y, aún así, no te permite desarrollarte, suelta. Si alguien no brinda reconocimiento a tus talentos, suelta. Los que hablan, pero no hacen, suéltalos. Si son más los desencuentros con alguien que los encuentros, suéltalo. Si algo simplemente no suma a tu vida, suelta. ¿Sabes, mi bello amigo? No son las canas ni las arrugas las que nos hacen ser viejos, sino la falta de sonrisas. Se ve mejor un rostro feliz con arrugas que un rostro joven lleno de amargura. Yo, personalmente, no le tengo miedo ni a las canas ni a las arrugas, sino a la falta de interés por la vida. No le tengo miedo a que me caigan encima los años, sino a caerme yo mismo. Mi respeto es para quien tiene respeto por mí. Mi amor es por quien me quiere de verdad. Mi cariño es para todos los que logran comprenderme sin juzgarme. Y mi gratitud es para todos los que me quieren a pesar de que la vida los aleja y los confunden. La vida es como un viaje en tren. Algunos comienzan el viaje junto a ti. Otros se suben a la mitad del camino. Muchos de ellos se bajan antes de que llegues al final de tu viaje. Y muy pocos, pero muy pocos, permanecen junto a ti hasta el final. Pero quiero que sepas que cada una de esas personas dejan algo en tu corazón que recordarás a lo largo de ese hermoso viaje. Si algo simplemente no suma a tu vida, suelta. ¿Sabes, mi bello amigo? No son las canas ni las arrugas las que nos hacen ser viejos, sino la falta de sonrisas. Se ve mejor un rostro feliz con arrugas que un rostro joven lleno de amargura. Yo, personalmente, no le tengo miedo ni a las canas ni a las arrugas, sino a la falta de interés por la vida. No le tengo miedo a que me caigan encima los años, sino a caerme yo mismo. Mi respeto es para quien tiene respeto por mí. Mi amor es por quien me quiere de verdad. Mi cariño es para todos los que logran comprenderme sin juzgarme. Y mi gratitud es para todos los que me quieren a pesar de que la vida los aleja y los confunden. La vida es como un viaje en tren. Algunos comienzan el viaje junto a ti. Otros se suben a la mitad del camino. Muchos de ellos se bajan antes de que llegues al final de tu viaje. Y muy pocos, pero muy pocos, permanecen junto a ti hasta el final.
Pero quiero que sepas que cada una de esas personas dejan algo en tu corazón que recordarás a lo largo de ese hermoso viaje. Así que, te invito que bajes las ventanas y disfrutes del viaje, porque no sabes cuándo llegarás a tu parada. Mi bello y precioso amigo. Gracias por haberte subido en algún momento en el tren de mi vida. Espero que nunca te bajes. Y si te bajas, deseo de todo corazón que nunca te olvides de mí. Gracias a todos mis amigos y amigas que han estado a mi lado durante estos años, y a los que vendrán a subir en las siguientes estaciones. La vida es como un tren. Tienes que subir para que te lleve al destino que quieres o que te dejen elegir. Pero, a veces, hay montones de paradas por el camino y no sabes en cuál bajar. En el trayecto del tren te encuentras amigos, conocidos, amores y desamores. Todos van subiendo y bajando en sus paradas que les corresponde. Pero el tren sigue. La vida continúa. Parece ser que todo va bien. Entras en un túnel oscuro, sin luces. Y de pronto, ves que, en pocos segundos, todo ha cambiado. Todo lo que era bonito, se vuelve oscuro. Pero el tren debe seguir su camino. Va muy rápido. No tiene intención de parar. La soledad del vagón incomoda su camino, rodeado de vías y paisajes. Pero sigue el rumbo a su destino. La noche llega. Y todo se vuelve gris. La luna brilla en lo más oscuro de la noche. Y va iluminando todo el camino de este triste vagón que se dirige al lugar del cual todos quieren soñar. El tren, el vagón y la soledad de los pasajeros empiezan a ver los rayos del sol. Amanece un nuevo día. Como otro, cualquiera. El sol brilla. Y el vagón sigue con el mismo rumbo que el recorrido va marcando. Todo recto y lineal. No hay curvas, ni subidas, ni bajadas. Está en punto muerto, sin saber qué hacer, ni por dónde seguir. Parece ser que todos los caminos tienen su premio. Un premio que nunca se sabe qué contiene. Por eso, en la vida, hay que arriesgar para poder conseguirlo. Es difícil arriesgar si no se tiene la seguridad o la certeza del contenido. La incertidumbre o la emoción del camino invade la mente del pasajero. El trayecto va llegando a su fin. En cada parada se ha ido dejando una ilusión, un esfuerzo y la necesidad de seguir adelante. Pero todo tiene un final y este ha llegado. Así que el tren para. El vagón se detiene. Y los pasajeros van bajando para ir al destino que han ido eligiendo en todo su trayecto. Mi querido amigo, la vida no es más que un viaje por tren, repleto de embarques y desembarques, salpicado de accidentes, sorpresas agradables en algunos embarques y profundas tristezas en otros. Al nacer, nos subimos al tren y nos encontramos con algunas personas, las cuales creemos que siempre estarán con nosotros en este viaje. Estos son nuestros padres. Lamentablemente, la verdad es otra. Ellos se bajarán en alguna estación.
dejándonos huérfanos de su cariño, amistad y su compañía irreemplazable. No obstante, esto no impide que se suban otras personas que serán muy especiales para nosotros. En el trayecto del tren llegan nuestros hermanos, amigos y esos amores maravillosos. De las personas que toman este tren, habrá también los que lo hagan como un simple paseo. Otros que encontrarán solamente tristeza en el viaje. Y habrá otros que, circulando por el tren, estarán siempre listos en ayudar a quien lo necesite. Muchos, al bajar, dejan una añoranza permanente. Otros viajeros pasan tan desapercibidos que ni siquiera nos damos cuenta de que desocuparon el asiento. Es curioso constatar que algunos pasajeros, quienes no son más queridos, se acomodan en vagones distintos al nuestro. Por lo tanto, se nos obliga a hacer el trayecto, separados de ellos. No se nos impide que, durante el viaje, recorramos con dificultad nuestro vagón y lleguemos a ellos. Pero, lamentablemente, ya no podremos sentarnos a su lado. Pues, habrá otra persona ocupando el asiento. No importa. El viaje se hace de este modo. Lleno de desafíos, sueños, fantasías, esperas y despedidas. Pero, jamás regresos. Entonces, hagamos este viaje de la mejor manera posible. Tratemos de relacionarnos bien con todos los pasajeros, buscando en cada uno lo mejor de ellos. El gran misterio es que no sabremos jamás en qué estación bajaremos. Mucho menos dónde bajarán nuestros compañeros. Ni siquiera el que está sentado en el asiento de al lado. Por eso, me estoy preguntando, ¿cuándo baje del tren, sentiré nostalgia? Creo que sí. Lo que me hará feliz será pensar que colaboré con que el equipaje creciera y se hiciera valioso. Amigo mío, hagamos que nuestra estancia en este tren sea tranquila. Que haya valido la pena. Hagamos tanto que cuando llegue el momento de desembarcar, nuestro asiento vacío deje añoranza y lindos recuerdos a los que en el viaje permanezcan. A ti, mi bello amigo, que eres parte de mi tren, te deseo un feliz viaje a mi lado. Amigo mío, quédate con quien, estando a muchos kilómetros de ti, sepa estar a 2 pasos de tu corazón. No esperes que nadie entienda tu viaje si nunca ha tenido que recorrer tu camino. Y, en el trayecto, se ha visto obligado a usar tus zapatos y a vivir la vida desde tu perspectiva. Lo que otros piensen sobre ti es su realidad, no la tuya. Los demás no conocen tu historia ni tu camino. No pueden vivir en tu piel ni sentir tus recuerdos. A quien juzgue tu camino, préstale tus zapatos. Vive tu vida de la forma que quieras, no de la que los demás quieren que vivas. La caída será mucho menos dolorosa que el dolor de mantenerte aferrado a lo que no es. Hay una batalla ganada en las cosas que elegimos no repetir. Trata que tu viaje a través de la vida tenga significado. Que haya valido la pena. Que no has estado en este mundo solo para no hacer nada importante. Vive de tal manera que cuando llegue el momento de desembarcar del tren de la vida, tu asiento vacío deje lindos recuerdos a los que continúan viajando en el tren de la vida.
Feliz viaje. Yo, querido amigo mío, vivo mi vida como si fuera un tren en movimiento. No me arrepiento de las paradas que he dejado atrás. Pero, miro hacia adelante. No le pido a nadie que suba a mi tren. Pero, hago acomodar en primera fila a quien realmente quiera acompañarme. Aprendí a soltar. Aprendí a aceptar. A no tenerlo todo. A perder cosas en la vida y seguir con ello. Aprendí que, al perder algo, le da paso a nuevas sensaciones, personas o sentimientos. Aprendí a confiar en el tiempo, que suele dar dulces salidas a amargas dificultades. Amigo, respeta a quien eligió tomar un camino diferente al tuyo. Bendice a quien se bajó de tu tren. Agradece su tiempo y desee luz a cada paso. A veces, la vida se siente como un tren que avanza a toda velocidad. Y te preguntas si te estás subiendo en la estación correcta. Si perdiste el último tren, no desesperes. Es probable que lo perdieras porque su destino era descarrilar si tú hubieras subido. Subirnos al tren de una oportunidad nos acerca a la estación más próxima, pero ese tren no siempre llega al destino final que esperamos. Aunque hayas perdido tu último tren, en el próximo, no se te ocurra subirte en marcha. Lo más probable es que te calles. Siempre recuerde esto. La vida es como un tren. Algunos días son suaves. Otros son turbulentos. Pero todos son parte del viaje. La vida no solo son trenes a los que hay que subir. A veces son estaciones en las que hay que bajar. Un tren corre veloz hacia su destino. Corta los campos como una flecha. Atraviesa las montañas. Pasa los ríos. Se desliza como un hilo en movimiento. Dentro de él pasa todo el drama humano. Gente de todo tipo. Gente que conversa. Gente que calla. Gente que trabaja. Gente preocupada. Gente que contempla el paisaje. Gente que es buena gente. Gente que piensa mal de todo el mundo. Gente a la que le encanta viajar en tren. Gente que se equivocó de tren. Gente que sabe a qué hora llega a su destino. Gente ansiosa que corre a los primeros vagones con el afán de llegar antes que los demás. Y el tren impasible sigue hacia su destino. Trazado por los raíles. Lleva a todos, despreocupadamente. No rechaza a nadie. Sirve a todos. Y proporciona un viaje que puede ser espléndido y feliz. Garantizando dejar a cada cual en el punto de destino establecido en su ruta. En este tren, como en la vida, todos viajamos gratuitamente. Una vez en movimiento. No hay cómo escapar. Bajar. O salir. Uno puede enfurecerse o alegrarse. Pero, no por ello, el tren deja de correr hacia el destino. Negándolo, el tren no cambia su destino. Solo el ser humano puede estropear su viaje. Pero, no puede dejar de estar dentro del tren. Rechazar el tren, correr ilusoriamente, en dirección contraria, no sirve para nada. La vida es generosa para con todos. De vez en cuando, nos hace darnos cuenta de la realidad. Hay un destino bueno,
para todos. Para cada cual, a su medida. ¿Y tú? ¿Cómo viajas? La mejor parte del viaje es todo lo que te sucede en el camino. Porque en el camino, conoces gente. Aprendes cosas nuevas. Ves realidades diferentes. Así que, mucho antes de llegar al destino, ya no eres la misma persona que cuando iniciaste el viaje. Llegar lo antes posible no es necesariamente lo mejor. A veces, los mayores placeres están en el trayecto. Deja de preocuparte por los baches de la vida y celebra el viaje. Llévate solo los recuerdos. Deja solo tus huellas. Aunque viajemos por todo el mundo para encontrar la belleza, debemos llevarla con nosotros para poder encontrarla. Viaja más rápido el que viaja solo. Pero viaja más lejos el que va acompañado. La vida es como un tren. No importa la velocidad. Lo que importa es disfrutar del viaje. A veces hay que cambiar de tren para encontrar el destino correcto. El tren de la vida no siempre tiene paradas programadas. Así que, aprende a disfrutar de lo inesperado. Cada persona que sube a tu tren deja una huella. Así que, elige bien a tus compañeros de viaje. No te preocupes por el destino. Disfruta del paisaje mientras el tren avanza. Cada estación del tren de la vida tiene algo que enseñar. Cada persona tiene su propio tren en la vida. Pero solo unos pocos llegan a su destino. Mi bello amigo. En el trajín diario, no olvides disfrutar del paisaje en el tren de la vida. El gran misterio para todos es que no sabemos en qué estación nos bajaremos. Por eso, debemos vivir de la mejor manera. Amar con todas tus fuerzas hasta el último aliento. Perdonar. Y ofrecer lo mejor de nosotros. Deseo que el viaje en tu tren, para el resto del año, sea mejor cada día. Cosechando éxitos y dando mucho amor. Las estaciones de la vida son temporales. Pero las lecciones son eternas. Algunas veces, el tren se detiene para que reflexiones antes de continuar. Cada viaje en el tren de la vida tiene sus propias sorpresas. Así que, mantén los ojos abiertos. Los mejores recuerdos se crean en los trayectos más inesperados. No importa cuántas veces cambies de tren. Lo importante es que sigas en movimiento. En la vida, lo importante no es a dónde vas, sino con quién viajas. El hogar no es de donde eres. Es donde perteneces. Algunos viajan por todo el mundo para encontrarlo. Otros lo encuentran en una persona. La vida es un viaje en tren, donde cada pasajero tiene su propia historia que contar. A veces, el tren más lento es el que te lleva a los mejores destinos. Si no te gusta donde estás, cambia de lugar. No eres un árbol. La vida no se mide por el número de respiraciones que tenemos, sino por los sitios y momentos que nos quitan la respiración. En el tren de la vida, cada parada es una oportunidad para aprender algo nuevo. No olvides que tu actitud determina la calidad del viaje en el tren de la vida. Aprovecha cada viaje en el tren de la vida, porque nunca sabes cuándo será el último. Los mejores momentos en el tren de la vida son aquellos que compartes con los que amas.
Recuerda que, aunque el tren avance rápido, siempre hay tiempo para mirar atrás y sonreír. La vida es un tren lleno de sorpresas. La clave es disfrutar de cada uno de sus vagones. Cada viaje en el tren de la vida es único. Así que, haz que cuente. Cuando sientas que el tren se detiene, recuerda que es solo una pausa para recargar energías. Las experiencias vividas en el tren de la vida son las que realmente marcan la diferencia. En el tren de la vida, a veces, es necesario bajarse para apreciar el viaje desde otra perspectiva. La vida te ofrece un billete para el tren, pero tú decides a dónde quieres ir. No te aferres al pasado. El tren sigue su camino. Y tú también deberías hacerlo. Cada día es un nuevo viaje en el tren de la vida. Así que, abróchate el cinturón y disfruta. La felicidad en el tren de la vida se encuentra en valorar cada momento del trayecto. No tengas miedo de cambiar de dirección en el tren de la vida. A veces, los desvíos son los más hermosos. Recuerda que, en el tren de la vida, tú eres el conductor de tu destino. La belleza del viaje en el tren de la vida radica en su incertidumbre y en los caminos que eliges. Valora cada pasajero que se sube a tu tren. Todos tienen algo que enseñarte. La vida es un tren que no se detiene. Así que, asegúrate de disfrutar cada parada. A veces, el tren de la vida te lleva por rutas inesperadas, y eso es lo que lo hace interesante. Recuerda que el tren de la vida no tiene un solo destino, sino múltiples experiencias para vivir. Cada vez que subes a ese tren, tienes la oportunidad de escribir tu propia historia. La vida es un viaje. Y el tren que eliges puede llevarte a lugares sorprendentes. No te preocupes por los retrasos. A veces, son necesarios para disfrutar del paisaje. El tren de la vida tiene sus altibajos. Lo importante es seguir adelante, sin importar las circunstancias. Las mejores aventuras, a menudo, ocurren en el tren de la vida. Así que, mantente abierto a lo nuevo. La vida es un viaje lleno de altibajos. Si esperas a que llegue el momento perfecto, envejecerás esperando el tren de tu vida, si no subes en el primero que pase. Yo, mi bello amigo, solo espero que vayas por la vida con los ojos abiertos. Si no pierdes de vista tu destino, todos los momentos de la vida se convierten en una oportunidad para aproximarte a él. Vive la vida como si fueras un tren en marcha. No te arrepientas de las paradas que dejaste atrás. Mira siempre hacia adelante. No le ruegues a nadie que suba a bordo. Pero, haz que aquellos que realmente quieran ser parte de él se sienten en la primera fila. No le ruegues a ninguna persona. Porque nadie merece sentirse tan importante. Ni tú, tan miserable. No pierdas el tiempo con alguien a quien no le interesas. Quiérete. Reconócete. Reinvéntate. Reconstrúyete. Dignifícate. Y valórate. ¿Quién te quiere? Te busca. O te lo hace saber de algún u otro modo. No mendigues. No recojas migajas. Ni ruegues amor a nadie. No corras por quien no camina por ti. No muevas montañas por quien no levanta tan siquiera una sola piedra. Ni tampoco
mueve un solo dedo, por ti. No vuelvas, donde un día, fuiste feliz. Eso, es una trampa de la melancolía. Del apego. Del ego. Ya que todo, absolutamente todo, habrá cambiado. Y ya, nada será igual. Ni tan siquiera tú, serás la misma persona, que fuiste ayer. No intentes buscar los mismos paisajes. Ni a las mismas personas. El tiempo, juega sucio, y se habrá encargado de destrozar, todo aquello que un día, te hizo feliz. No regreses al lugar donde un día, fuiste feliz. Reténlo siempre en tu memoria, tal como era. Pero, no regreses. La vida, sigue, y hay nuevos caminos, que recorrer. Nuevos lugares, que visitar. Y otras personas, que nos esperan. No esperes nada, absolutamente nada, de los demás. Y, mejor aún, regálate muchísimo amor, a ti mismo. Aquí te tienes. Te perteneces. Existes. Eres el amor de tu vida. Y, lo mejor, que te ha pasado. Las decisiones diarias, son, como cambiar de vías, en el tren de la vida. Elige sabiamente, tu dirección. En el día a día, sé el maquinista de tu propio tren. Dirige tus acciones, hacia tus metas. Cuando la noche cae, y las estrellas brillan en el cielo. Es momento de agradecer, por el día vivido en el tren de la vida, y, esperar con ilusión, los nuevos destinos, que mañana traerá. En el silencio de esta noche. Deja que tu mente, viaje por los recuerdos más hermosos, y las esperanzas más brillantes, en el tren de la vida. Que el descanso de esta noche, te prepare para continuar tu viaje, en el tren de la vida, con renovada energía, y determinación. Soy Jorge. Mil gracias de nuevo, mi bello amigo, por acompañarme de nuevo en este hermoso viaje, en el tren de la vida. Gracias.